Hola, ¿qué tal? Muy buen día a la hora que se acerquen a este material. Mi nombre es Eric Torres y nos encontramos en el proyecto de Club de Lectura El Baúl del Artista. Agradezco a quienes se han tomado el tiempo de observar los videos anteriores y seguido el contenido que hemos estado leyendo, quienes han comentado o bien compartido también. Muchas gracias. Les invito a que se suscriban al canal de YouTube, se integren al grupo de Facebook El Baúl del Artista, donde, como hemos mencionado, pueden encontrar el material que vamos leyendo en formato PDF o los enlaces hacia las páginas donde pueden consultar el contenido o simplemente escuchar y compartir con el hashtag El Baúl del Artista, de tal manera que, bueno, se difunda este material y llegue a donde tenga que llegar. Estamos leyendo esta novela, Casas Vacías, de la escritora mexicana Brenda Navarro, y que ha editado Sexto Piso. Ya estamos en la recta final. Si recuerdan en los fragmentos anteriores, bueno, comenzamos ya la tercera parte y nos quedamos con que la madre de Daniel, una vez que este desaparece en el parque al que lo llevaba a jugar, ella va a una reunión de madres de hijos desaparecidos y bueno, cuenta, me fui apenas pude. ¿Qué iba a decir yo? Perdí a mi hijo autista por pensar en un hombre, qué insignificante me sentí. Por eso no volví. Nos subimos al avión de regreso a México y los padres de Fran se volvieron unas pequeñas figuritas que dejamos de ver para luego despegar entre edificios y nubes. Eso fui para Daniel, una pequeña figura insignificante por la que no eres capaz de voltear la cabeza y volver al menos para decir adiós. Se hablaba de guerra, pero nadie hablaba de nosotras, las lloronas. Así me dijo Vladimir que éramos, lloronas, invisibles con un grito ensordecedor. Pero nadie hablaba de nosotras. Se hablaba de sangre, de asesinos, de cifras, pero nadie hablaba de nosotras. Nuestros hijos desaparecían al doble, una vez físicamente, otra con la indolencia de los demás. No volví a ir al Ministerio Público, no regresé a ninguna reunión, mucho menos a marchas. No quería incrustar la imagen de Daniel con el oportunismo del que narra todo desde una perspectiva partidista y lo nombran en discursos políticos. No quería que vivieran de mí. De una u otra forma, quería mantener inmaculado a Daniel. Daniel no era como los otros, que era posible que en el fondo se lo merecieran. Era posible que todas las madres nos mereciéramos nuestra condena. Era posible que nos inventáramos el llanto para no hablar porque ¿quién cuestiona al que llora? Nadie. Se le puede olvidar, ignorar, silenciar, pero cuestionar nunca. Daniel tenía los ojos más grandes y las pestañas más espesas que había visto nunca, pero su mirada era distinta, evasiva. Supe que no era como todos los niños, no sonreía demasiado ni le interesaba su entorno. A veces pensé que podía ser un genio, porque mejor genio que idiota. Pero Nagore era la que insistía en que algo era distinto y no era favorecedor. Le decía torpe, y aunque lo asumía con amor, era un poco torpe, sí, aunque Fran y yo tardamos en asimilarlo, y por eso fue hasta que cumplió 2 años y medio que lo llevamos al médico especialista. Dijeron que el autismo no era un impedimento, que solo nos costaría más trabajo y tiempo. Y dinero, dijo Fran. Y dinero, repitió el médico. Yo me avergoncé. Aunque sabía que no era nada malo, sino un poco más de trabajo, tuve la certeza de que no supe engendrar un niño sano, normal, que pudiera llenar de deportes a Fran, de hacer lo que se ensuciara las manos y las rodillas por jugar con él. Me sentía avergonzada por los dos, porque no hizo falta que lo intuyera. Fran puso una barrera entre Daniel y él, y yo, con el frío recorriendo mi espalda, confirmé que no me interesaba tener ningún hijo, aunque tuviera dos. Nagore, en cambio, lo arropó y lo cuidó con más esmero y eficacia que antes. Supo hablarle en su idioma y sonreírle y dejarse abrazar cuando Daniel lo requería. ¿Y Dios? ¿Te has encomendado a Dios?, me preguntó la familia.
¿Qué Dios? ¿De qué Dios me hablan? Dios, esa broma absurda, 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 absurda. Hay tantas formas de desaparecer que cuando se vuelve una acción toma la forma de quienes lo viven. Daniel desaparecido, Fran desapareciendo, yo desapareceré. Eventualmente éramos los que no estábamos, los que se esfuman, se esfumaron, se esfumarán, desaparecidos, ocultos, marchados, escondidos, desvanecidos, evaporados, faltos, deshechos, desintegrados, ausentes, disipados, eclipsados, evadidos, sin ánimo de comparecer ante nuestra propia existencia. Hay tantas formas de desaparecer que, aunque presente, por ejemplo, Fran nunca estaba. Nos cuidaba, procuraba el refrigerador lleno, los servicios, pero no estaba. Nos asustaba pensar que un día cualquiera, el sol o la mañana o el café o la comida nos pareciera bien. No podíamos ser felices sin Daniel. La casa lúgubre, escondida entre una fila vertical de objetos que un día había comenzado a dejar sin reparo y otra más mohosa y sucia que se mantenía en el librero de la sala. En esa fila de cosas estaba el plato limpio de la última comida de Daniel, que descansaba entre la podredumbre, como la cruz de Cristo descansa en las paredes de las casas de los católicos. Daniel era un ser intrascendente en el presente, pero necesario para mantenernos inanimados, sin ganas de vivir. ¿Cuándo aceptaré que al desaparecer Daniel se me quitó el peso de cuidar a un niño con autismo? Quizá en el fondo dejé que se lo llevaran. Quizá sí pude levantarme y detener el tiempo, solo que nunca quise. Todos, motivados por el morbo, acudieron a casa cuando supieron de la desaparición de Daniel. Todos, uno a uno, ofrecieron su ayuda. Todos. No hubo una persona que no conociera que no viniera a darme su condescendencia. No preguntaron ni de forma velada cómo fue mi error, aunque esperaban que yo lo dijera. ¿Has visto que los pájaros cuando vuelan alto se estrellan? Se me ocurría decir de vez en cuando, especialmente cuando había silencios interrogativos. Se lo aprendí a Nagore, y Nagore, que parecía entender que era nuestra evasiva, seguía preguntando, ¿lo sabes? ¿Sabes que en parvadas chocan contra los edificios y mueren? La gente se desconcertaba, hasta que confirmaban que, como todo deseo, al llegar a la cima solo puede ir en declive. Y las ganas de todos por ayudar solo se fueron cuesta abajo hasta que un día dejaron de llegar las llamadas de apoyo, las visitas de duelo. ¿Qué podían ver en una mujer que no se desbordaba en lágrimas frente a sus ojos? Nada. Evidentemente era más entretenida la televisión que tenían en casa. Me costó trabajo que Fran acudiera al instituto, donde nos iban a enseñar a fortalecer las aptitudes de Daniel para que pudiera insertarse en la sociedad de manera adecuada. Insertarse, como los dardos que, aunque no pertenecen al tablero, llegan rápidamente y de forma agresiva a romper la normalidad. Insertarse, como la jeringa que combate la piel enferma. Insertarse como la flecha que mata. Los padres de Fran ofrecieron dinero para la rehabilitación. Daniel no está enfermo, les dijo su hijo. Vamos, pero que no es normal y la vida es un coñazo, le dijo el padre. La putada es que vosotros crean que tienen un nieto enfermo, les contestó. La putada es, Fran, que necesitándonos tanto, tú te empeñes en alejarnos. La putada, papá, es que nos invadas. Ya te salió lo hijo de puta independentista, cabrón, le asestaba cada que llamaba a casa. Fran siempre fue Fran, excepto cuando se trataba de Daniel, porque entonces iba a las clases, las atendía, incluso tomaba nota, pero no era capaz de darle cariño a nuestro hijo. No habría que ser osado para saberlo, quizá por eso Nagore era la niña de sus ojos. Mi mami Amara siempre creyó en la justicia. ¿Tú crees en la justicia, mamá? Me preguntó Nagore. Y sí, creo en la justicia, contesté. Mi mamá me contó que en España
Había un lugar llamado Casas Viejas en Cádiz, cerca de la casa de los abuelos. ¿Tú conociste Cádiz, mamá? Sí, la conocí. En Casas Viejas, unos campesinos lucharon porque nadie les mandara y se enfrentaron a aquellos que les querían mandar. Y muchas veces se pelearon porque creían en la libertad, y todos con sus esposas y sus hijos peleaban. Salían a las calles a pelear, pero los otros los mataron a todos, y solo quedamos nosotros, los que sabemos esta historia para seguir contándola y hacerles justicia, me dijo Nagore mientras me cepillaba el cabello. Ah, pues qué mal, Nagore, qué triste tu historia. Y así vamos a hacer nosotras con Daniel. Le vamos a contar a todos que él era un niño bueno y que no desapareció por malo, sino más bien porque era muy bueno. ¿Esa va a ser nuestra justicia, mamá? ¿Esa es la justicia para Daniel? Una vez nos llamaron para decirnos que habían encontrado el cuerpo de un niño que cumplía con las características de Daniel. Me temblaron las manos y los pies. Sentí que eso no podía estar pasando, aunque sí, la idea de creer que ya estaba en algún lugar volvió a darme peso en los pasos que, si bien trepidantes, atosigados y casi acuosos en su andar, se sentían capaces de soportar el cuerpo trémulo, convulso y espasmódico que se dirigía a la certeza. A la certeza. Fran fue el que pasó a la morgue a identificar el cuerpo. Antes de que entrara, nos tomamos de las manos fuerte, como cuando éramos dos enamorados, y nos sostuvimos, y nos importamos, volvimos a ser una pareja. Luego, los dedos se despidieron suaves, esperando volver a tocarse para llorar juntos, pero no lloramos porque no era Daniel, era un desasosiego ajeno. No era nuestro y por lo tanto seguimos con la impaciencia en los intestinos, con el deseo de salir corriendo el uno del otro. No es Daniel, dijo Fran. ¿Y entonces quién es? Un niño al que violaron y tenían encerrado para hacer videos pornográficos. Asqueroso, respondió. Respira, respira, respira. ¿El autismo puede ser sexual? ¿Genera filias? Ojalá que no. Todavía hay esperanza, dijo una señora que estaba al lado. ¿Esperanza de qué? ¿Esperanza de qué? Aunque nos explicaron que el autismo no necesariamente es una incapacidad, sino una manera distinta de vivir el mundo, siempre sentí que éramos el hazmerreír de nuestros conocidos. Mucho tiempo estuve preocupada de que Daniel se comportara como autista y la gente a nuestro alrededor nos mirara con condescendencia. También me daba miedo ver a Daniel en su edad adulta. ¿Qué iba a hacer de él? ¿Cómo iba a sobrevivir en este mundo cuando nosotros no estuviéramos? Lo que nunca pensé fue que esta pregunta fuera la constante de mi vida sin él. ¿Cómo iba a sobrevivir si es que acaso sobrevive? ¿Es que es verdad que existe? ¿Que Daniel existe todavía en algún lugar del mundo? ¿No te da miedo enfrentar a tu padre? Le pregunté a Nagore días antes de que se fuera. ¿Miedo por qué? ¿De qué? ¿De que me mate? Contestó. Respondí alzando los hombros. Él es quien debe tener miedo, dijo. Nunca había conocido a una mujer tan valiente. Me dio por quererla. ¿Qué pasa con los expedientes de todas las personas desaparecidas? Con el tiempo se van al archivo. Quedan abiertos, pero hay tantas muertes y tantos casos acumulados que no contienen casos sino papeles. Las historias se vuelven celulosa que luego se ha de reciclar si hay suerte. Es sabido, Fran lo sabe, que se han quemado cajas llenas de expedientes, que las oficinas cierran, que los investigadores preguntan a las madres y familiares un ¿usted qué sabe? Porque ahí nadie sabe nada. Nunca tuvimos esperanza. Hay cosas que se saben de antemano, no por Daniel, sino por ellos. No les importamos. A nadie le importan los demás. Habría que decirlo de una vez y para siempre. Que lo sepamos todos y dejemos de jugar a que sí. No le importamos a nadie. Me imagino un ataúd blanco, flores blancas y todos llorando. Me imagino a Daniel con Amara. No me merecía a Daniel porque quise matarlo aún en el vientre.
No me merecía Daniel porque permití que naciera. La noche anterior a nuestro regreso a México, Fran me dijo que me amaba. Le conté de mi miedo, pero él no entendía de temores y pesadillas. Fran siempre miraba para adelante. Ya se cayó la manzana, tomemos otra, decía. Fran me acarició la cara y me prometió que todo iba a estar bien, y yo cerré los ojos pensando que tenía que tener razón. Luego, llegamos a México y nos metimos a la puesta en escena en donde nos disfrazábamos de los padres perfectos. Peina a Nagore aquí, dale de comer a Daniel allá. No desistas aunque Nagore sea una huérfana que cuando se enojaba hablaba en catalán. No decaigas, aunque Daniel sea un autista al que no entendimos nunca. Fracasamos y con el telón hecho jirones encima nuestro nos dimos por vencidos, aunque demasiado tarde para mi gusto. Ojalá nunca nos hubiéramos conocido. Nagore insistió en que fuéramos a una fiesta de cumpleaños a la que fue invitada. Una albercada, nos dijo. Ni Fran ni yo queríamos ir, pero ante la insistencia de la niña acudimos. En las afueras de la ciudad, la compañera de Nagore celebraba su cumpleaños con bombo y platillo, una casa entre el bosque rodeada de autos de lujo. Tanto Fran como yo pensamos que era curioso que esa niña fuera a la escuela de Nagore. Las clases sociales no se rozan, pensé. Y en todo caso, si nosotros teníamos acceso a ese tipo de relaciones, era por la nacionalidad de Fran y Nagore, no por el dinero. O eres rico o eres blanco, no hay matices. Así que mientras descubrimos una casa sin muebles, aunque con una piscina abarrotada de globos y dulces, nos percatamos de que no era la madre, sino un muchacho de tez morena y cuerpo robusto quien se encargaba de la fiesta del patrón. Fran no pudo ocultar su incomodidad. Dejó que Nagore y Daniel jugaran un rato, pero nos fuimos pronto, porque pensábamos con fe ciega que alejarnos de aquella casa y de la posible conexión con dinero negro nos mantendría a salvo. Incluso insinuamos que Nagore no se juntara con esa niña. El tiempo se encargó de grabarnos en la expresión de la cara nuestra evasión. La maldad, la tristeza, el peligro, la desazón está en todos lados. Bastaba que salieras al parque para que un día, el menos pensado, no volvieras a ver a tu hijo y después pudieras ver a la maldad personificada en ti. Como la neblina que dejan los recuerdos, Vladimir se esfumó por completo de mi vida. Es posible que me haya dado cuenta de que muchas veces tuve la sensación de que él me buscó de reiteradas maneras para darme consuelo. Pero con el ojo del huracán no sabes mirar. El aturdimiento enmaraña y enrarece todo. Después de lo de Daniel, no pude ver más allá de mí y lo que alguna vez fue pasión tendió a ser un estorbo. Vladimir me estorbaba porque ¿cómo sentir amor o excitación cuando la vida se diluye? ¿Cómo volver al punto exacto en el que la tangente aún suma? ¿Cómo engolosinarse con lo insaboro? Vladimir, como representación del amor, era un ente lisiado que me parecía grotesco. Dejé de nombrarlo y de interesarme en él. Y si yo hubiera sabido que me sería tan indiferente, hubiera salido al parque aquella tarde. Anular esa posibilidad podría ser lo que quizá algún día me dé paz, y quizá esa paz no venga con la muerte, porque ¿cómo morir si Daniel te exige seguir viva por si alguna vez regresa? ¿Y quién regresa sino el que nunca se ha ido? De aquella albercada a la que fuimos con Agores surgieron dos cosas que nos cambiaron la vida. La primera fue que dejamos de sentir pena por nuestra pena y vimos que Daniel no afeaba el mundo, que de por sí ya era desagradable. Al contrario, iluminaba especialmente a Nagore, que disfrutaba ir detrás de él para hacerlo reír. Ese era el sino de Nagore, hacer reír a mi hijo, y el destino de Daniel, eclipsar a su hermana. Verlos convivir entre un montón de gente desconocida, con la soltura de quien disfruta, nos animó a festejarle su tercer cumpleaños a nuestro hijo. ¿Con bombo y platillo, mamá?, preguntó Nagore. Con bombo y platillo, dije. Entonces Nagore, que sí había disfrutado aquella fiesta infantil,
le pidió a su compañera de clase que le diera el teléfono de la muchacha que hacía paletas de chocolate y me lo dio. Y pedimos 100 paletas de chocolate para que en nuestra casa hubiera fiesta. Y la hubo. Y apenas fue un destello en toda nuestra larga y fútil vida. Daniel y Nagore, la fugacidad de un deseo que no supimos prolongar. Siempre vas a ser mi mamá, me aseguró Nagore antes de irse. Casi nunca me nombraste mamá, manifesté mientras sonreía apretando los labios para no parecer contenta, ni que aquella frase sonara a reproche. ¿Cómo te decía Daniel? Preguntó. No lo sé, nunca supo pronunciar mi nombre. Dije, mordiéndome la lengua para no rogarle que se quedara. Respira, respira, respira. Luego se fue, y Fran y yo nos vaciamos por completo, dos contenedores viejos que han sido deshabitados para siempre. ¿Dónde está Daniel ahora que lo nombro y él no me escucha? ¿A dónde se fue y cuáles son sus pasos? ¿Qué fue de aquel niño que nació de mi vientre y qué fue de mí? ¿Dónde estás, Daniel? ¿Y cómo nos encuentro? Fran, aunque joven, qué jóvenes somos en realidad, envejeció cuando Nagore dejó de vivir en casa. Los mismos surcos en la cara que su madre, la misma barriga abultada del padre, las mismas entradas en el cabello castaño. A veces me pregunto si un día se quebrará, si entrará al cuarto, si tirará los muros de cosas amontonadas que tengo alrededor y llorará conmigo. ¿Lloraremos un día a nuestro hijo o guardaremos las lágrimas como síntoma de negación? ¿Y qué nos queda más allá de rehuir la muerte? ¿Cómo pedirle permiso a quién para ser inamovible? ¿Cómo es que Fran y yo nos atreveremos a llegar al descanso eterno si es que nuestro hijo no ha vuelto? ¿Cómo descansar siquiera? ¿Quién lo buscará si nosotros hemos perdido la batalla? ¿Quién lo enterrará? No quiero abdicar para ser la veladora eterna, ni quiero seguir resistiendo. Pido un día más de vida y a la vez imploro uno menos. Solo quien sabe de desapariciones entiende lo desgarrador que puede ser esto. Ya nos dirán, cuando vuelvan, lo que ha sido para ellos, dijo una madre en aquella reunión de la que me salí. Ya nos dirán, Daniel. ¿Daniel habrá aprendido a hablar? ¿Daniel habrá de decirme algo? ¿Por qué les llaman desaparecidos y no se atreven a llamarles muertos? Porque los muertos somos los que los buscamos. Ellos siempre, siempre seguirán vivos. Bueno, vamos a dejar nuestra lectura hasta este momento. Nos queda la mitad de la tercera parte. Ojalá que lo disfruten y nos vemos la próxima. Gracias.